en la Cumbre de las Américas, el discurso de cierre era un énfasis, una defensa de Brasil como productor de alimentos para más de 1.000 millones de personas y última barrera de defensa de los pobres del mundo, porque justamente la inflación de granos al que principalmente afecta es a África, el continente con mayor cantidad de pobres en el mundo. Entonces es muy importante tocar este tema porque la forma, los tiempos de los siembros y de la siembra y de cosecha no solamente van a generar un impacto hoy. Hoy estamos viviendo el impacto de cómo mover lo que ya se cosechó, ¿no? A ver, ese es el pasado. ¿No? Contamos, ¿cuál es el tiempo de siembra y cuál es el tipo de cosecha de Ucrania y de Rusia? Básicamente, en ambos países vos tenés que estar midiendo si el cultivo es de verano o el cultivo es de invierno. Sí. Y hoy estamos atravesando, ¿qué? La temporada de verano. Entonces, ya en Ucrania está todo cosechado el maíz, hace tiempo, digamos, ya se cosechó, y lo que se está es, lo que los productores ucranianos están tomando las decisiones de siembra hace unos meses, es sobre qué van a hacer con el maíz nuevo, el que todavía no se sembró. Claro. Bueno, obviamente eso está muy, muy afectado. Como comentábamos antes, la invasión de Rusia a Ucrania va desde el este al oeste y agarra toda la zona productora de agricultura del país. Desde la famosa región del Donbass, que ahora ya todos conocemos, en Ucrania, desde allí hacia el oeste. Así es, y tenemos unas placas preparadas mostrando cómo se está afectando el stock existente de granos, o sea, el que ya se cosechó y los productores tienen almacenado. Entonces, ahí está, mirá. Primero para introducirnos en el problema, hoy tenemos 20 millones de toneladas cosechadas en Ucrania que no pueden salir del país. Moverlas por camión es literalmente imposible. Moverlas por tren. Zelensky eso, que está moviendo cerca de 2 millones de toneladas diarias por tren hacia Polonia, pero que esto es absolutamente imposible e insuficiente, ¿no? Perdón la corrección. Mensuales. Mensuales, 2 millones, perdón. Mucho. Pero justamente el problema que está viendo es que esto es un resabio de cómo Europa se constituyó como continente, las sucesivas guerras. Las trochas de los trenes son distintas de un país a otro para evitar que haya, en un evento de invasión, que haya un correcto suministro de insumos a las tropas. Entonces, justamente los trenes tienen que llegar a un punto de carga y descarga y hay que cambiarlos de tren para que puedan avanzar a la trocha de otro país. Entonces, eso... Si ya mira, y se pensó así exclusivamente desde la Primera Guerra Mundial, que es así en Europa, y es muy difícil adecuar el sistema. De hecho, todos los que hayan viajado de mochileros alguna vez por Europa saben que el Europass funciona para unos países sí, otros no, y las combinaciones, etcétera. Bueno, volvamos a poner la placa, por favor, así terminamos de repasar eso. Ahí está, mira, tropas rusas robaron unas 500.000 toneladas de granos. Así es, así es. Y en la placa siguiente lo que tenemos es el bloqueo naval ruso sobre las costas del mar ucraniano, obviamente el Mar Negro. Y lo que vamos a poder ver, si me acompañan con las placas, es la densidad de patrullaje de los buques rusos. Tenemos básicamente hoy, a la altura de hoy, tenemos 3 puertos muy importantes de granos totalmente bajo control ruso. Ahí está la placa, mirá. Están señalados en rojo. Digamos, la península que ven abajo, al sur, digamos, eso es la famosa península de Crimea, que hace más de 8 años está bajo control ruso. Pero van a ver otro puntito rojo que, si la memoria no me falla, eso es Kherson, otro puerto tomado bajo control ruso. Y arriba van a ver, metiéndose por el río, los puertos upriver, como se dice en la jerga de grano, o sea, no son puertos de mar, son puertos de río. Y ahí está el puerto de Milokab, que era el que comentábamos el fin de semana pasado, que fue el bombardeado. Más yendo hacia el oeste... de vuelta, repitamos ese. ¿Cuál fue el bombardeado, decís? El que está, digamos, los puntos azules al norte metiéndose, digamos, dentro del continente, ¿no? Y más al oeste vemos los puertos de Odessa y de Yilov. Perdonen la pronunciación. El de Yilov tuvo muchos combates cercanos y el de Odessa está cerrado operativamente. Y las manchas que vemos en el mar son los rastreos que hace el Pentágono y la CIA de los movimientos de la flota rusa. Cuando el punto está más rojo, hay mucha más permanencia de los barcos en esa zona. Cuando el punto está verde, hay patrullaje, pero no es permanente. O sea, donde está el
puntos rojos sobre el Mar Negro, esas manchas que están viendo ahí en verde, amarillo y rojo, que están señalándose ahora con el puntero, es en donde están los barcos rusos. Correcto. Esperando acechar para finalmente quedarse con el puerto de Odessa, que es el último puerto, ¿no? Que y además, queda a Ucrania. Esto tuve la oportunidad de charlar con Andrei Servin-Pont, que es un argentino que es un especialista en temas de defensa, está siguiendo la guerra. Lo que él me comentaba es que por un lado está lo que vos decís y por el otro lado se está construyendo una efectiva barrera marítima que bloquea el ingreso y la salida de cualquier tipo de embarcación a la zona. Ahí es cuando se utilizaban los famosos delfines bueno, los delfines rusos. Exactamente, bueno. Los delfines para detectar submarinos, para detectar posibles buzos que estén enemigos, ¿no? Tanto no sé, pero lo que estoy averiguando es que justamente lo que están llamando las Naciones Unidas y otros organismos es que Rusia intente desmilitarizar el mar. ¿Por qué? Porque están colocando un montón de minas acuáticas y eso va a complejizar aún más todo. Recordemos que si los combates se repiten sobre zonas de puertos, este stock de granos va a ser muy difícil, va a ser mucho más difícil sacarlo porque el puerto queda dañado y hay que arreglarlo. ¿No? Hay algo para agregar a lo que estás diciendo, Iván, que justamente el presidente de Ucrania esta semana en la placa lo decían, 20 millones de toneladas que están retenidas. El presidente de Ucrania, y esto lo reprodujeron agencias internacionales, calcula que de no haber una solución para tratar de sacar los granos del país, hacia el final del otoño de ellos podría ascender a 75 millones de toneladas esa cantidad de grano. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto? Porque vos decís, bueno, hablamos de 20 millones de toneladas, hablamos de 75 millones de toneladas, no sé. Un país como Egipto depende en un 85% de los granos ucranianos, por ejemplo. Digo, ¿qué puede significar para esos países que no puedan salir los granos de Ucrania? Por eso, si volvemos a la placa anterior, que era el mapa de la siembra de trigo, esto lo hace el USDA porque justamente ya dejó de ser un tema exclusivo de interés para la gente que sigue los mercados de granos y hoy es un tema básicamente de soberanía alimentaria global. Claro. Entonces, lo que estamos viendo son cómo se distribuyen las 7 millones de hectáreas usualmente que se siembran de trigo todos los años en Ucrania. Y lo que vamos a ver es que justamente se están sembrando en el teatro de la guerra. Claro. Entonces es muy complicado que sea una siembra normal, donde no solamente las tropas rusas han robado granos, sino que han robado maquinaria agrícola. Un punto ahí que mientras le quiero pedir algo a la producción en vivo, a ver si lo tenemos. Cada vez que uno muestra el mapa de Ucrania y cómo está el proceso de invasión hasta ahora, esa zona que hoy está en verde o marrón claro, sí, está en rojo. Si tenemos algún mapa de Ucrania y cuál es la zona que ya ha tomado posición Rusia, estaría bueno para que mostremos eso versus este mapa. Bueno, ahí por ahí está que muy nos chiquitito. Está mostrando Ivo ahora. Ahí está muy chiquitito, pero este mapa lo intervenimos con Andrei Servin-Pont también. Y lo que tenemos son, cuando vemos estrellitas, es una situación donde... volvamos al anterior, por favor. Volvamos al anterior, sí. Ahí está. Ahí es donde tuvimos los combates más cruentos. Entonces, tenemos obviamente Kiev, digamos, hay zonas en el norte, pero hay muchísimos combates en lo que es la zona triguera del país. Y dibujamos una línea roja que es literalmente el frente de guerra. Ahí es donde se está librando la guerra hoy. Ahora. Y la zona sombreada roja, yendo hacia el este, es zona bajo total dominio ruso. Entonces, toda esta situación es la que está complejizando el futuro. Porque hasta recién estuvimos hablando del pasado. ¿Qué pasa con el grano que ya se cosechó? O del presente, claro. O del presente. Sí. El dilema acá es qué le va a pasar al mundo en el futuro y se complejiza mucho el nuevo estadio de precios. Hemos accedido a una nueva banda de precios que es mucho más alta. Ahora nos metemos con el tema precios. Ahora quiero que nos metamos con el tema precios, pero quiero terminar de repasar esto que me parece súper interesante que nos estás mostrando, Ivo, para que entendamos de dónde sale el granero de Europa, del cual hemos hablado tanto y hemos aprendido también. La verdad es que muchos lo hemos aprendido justamente con la invasión rusa a Ucrania. Bueno, ¿cómo está la situación ahora, ¿no? Y por qué realmente estamos al borde de una crisis alimentaria mundial muy
muy fuerte y preocupante. A ver, contanos, Ivo, ¿qué es esto? Bueno, ahí tenemos, ahí justamente están señalando el puerto que se bombardeó el fin de semana pasado, que es básicamente lo que pasó es que al bombardear los silos le quitaron la capacidad de almacenaje al puerto. Los puertos necesitan una capacidad de almacenaje que es significativamente menor a al movimiento de trigo total que pasa por ese puerto. Ese puerto, por ejemplo, tiene una capacidad de almacenaje, si la memoria no me falla, de 500.000 toneladas, pero mueve todos los años más de 4 millones. O sea que le dan vuelta a ese silo mínimo entre 4 y 5 veces. Claro. Ahora, un punto. Antes de irnos a la siguiente placa, que me resulta muy interesante. Cada uno de estos puertos que estamos viendo, Mariupol, Berdiansk, Kherson, Mykolaiv, bueno, Odessa, hay algunos que no me animo ni a pronunciarlos, pero cada uno de esos puertos es por donde salía naturalmente, salían los granos de Ucrania. Correcto. Bueno, Hoy solamente Odessa es el que está sin dominio ruso. Claro, los que están sin dominio ruso, son los que están al oeste. Yuzhny, Odessa y Chornomorsk, digamos. Esos son los que claramente están bajo dominio ucraniano. Pero recordemos, al estar no, todos los puertos están cerrados. Claro, absolutamente todos los puertos están cerrados. Claro. Y además tenemos, como decíamos, el bloqueo naval. Y recién teníamos un mapa que mostraba el puerto de Constanta. El puerto de Constanta está sobre territorio rumano. El objetivo sería mover el grano vía terrestre hacia el puerto de Constanta para ver si puede salir el grano por ahí. Y esa es una de las cosas que se están tratando de negociar. Vía Turquía. Claro. A través de Erdogan. Claro, a través de Erdogan en las mesas de negociación. La situación es bastante crítica. Yo lo que creo es que eventualmente vamos a ver precios muy altos durante al menos 2 campañas más, eso suponiendo que la guerra se terminara rápido. Claro. No sabemos cuándo va a terminar la guerra. Ya pasaron más de 100 días. Claro, ya pasaron más de 100 días. Y yo no soy un experto en estos temas, evidentemente es muy difícil una vez que avanzás retroceder, digamos. Entonces, predecir cuándo se va a normalizar la situación es bastante difícil. Vamos a ver de vuelta, precios muy altos en combinación con algo que es nuevo en el mundo, que cambia el panorama, que es la actitud de la Reserva Federal Norteamericana respecto de la tasa de interés. Porque los granos se comportan, es una ensalada donde todo juega, digamos, ¿no? El clima del planeta Tierra, determina la oferta global de granos. La demanda, principalmente de los grandes importadores, como África, como China. El clima del planeta Tierra determina el precio de mundial de granos. Estamos hablando, bueno, si hay una gran sequía, si hay falta de agua, si hay, por el contrario, inundaciones, eso lo puede determinar. Correcto. Por ejemplo, la sequía que hemos tenido en Argentina junto con Brasil, o la del 2002 en Estados Unidos, digamos, son sequías que cambian la cantidad de grano producida en el mundo y tocan el precio. Después está el ritmo de la economía china en general. Si la economía china está creciendo mucho, ellos importan más grano y se ecualiza contra esa cantidad. ¿Por qué? Pues son tantos los chinos que cuando te compran, cuando realmente consumen, demandan muchísimo. 1/3 de la soja. Obviamente que nada menor es la acción de los fondos especuladores, ¿no? Correcto. Porque y ahí quería llegar. Considerando lo que pasa con el clima, te puede mover el mercado hacia arriba o hacia abajo. A ver, completemos con eso porque ya lo tenemos a Alexander en línea y es muy difícil la comunicación con Rusia en este momento. Perfecto. Entonces, para cerrar, básicamente 1/3 de los granos de soja del mundo los importa China. ¿Y cuál es el rol de la Reserva Federal? El que marcaba Fernando recién. Cada vez que la Reserva Federal sube la tasa de interés, lo que tiende a pasar con los granos que están denominados en dólares es que bajan de valor. Y hoy, ¿qué estamos viendo en el mundo? Una Reserva Federal muy asustada por la inflación norteamericana, que este mes dio 1%, y que va a subir la tasa de interés aún más. Entonces está muy raro el mercado, no sabemos qué le va a pasar. No solo el mercado de granos, ¿no es cierto? No del mercado de granos, obviamente. Bueno,